Hola, el día de hoy presentaremos una línea de tiempo de educación sostenible y su proceso evolutivo. Este grupo está conformado por Faiber Roa Machado, José Daniel Parra Arizal y quienes habla Lina Marcela Gañán. En el recorrido evidencia que la educación sostenible es más que un contenido académico, es un proceso formativo, transformador y crítico que busca preparar a las nuevas generaciones para comprender la realidad y actuar de forma más responsable y de esta manera contribuir a la construcción de un futuro más justo, más equitativo y respetuoso con el medio ambiente. En esta línea de tiempo empezamos con la década de 1970, los primeros pasos hacia la educación ambiental, siendo 1972 donde se presentó el informe y los límites de crecimiento y la conferencia de Estocolmo. Esta conferencia estableció las relaciones entre el medio ambiente y el bienestar humano, subrayando que la educación debía formar parte de las soluciones y que no podíamos crecer sin cuidar el medio ambiente. También Estocolmo y la ONU unen la educación y el medio ambiente, empezando así a hablar de educación sostenible. Para Colombia, aunque también se empezó a reconocer la importancia de incluir la formación de la población en cuanto al medio ambiente, no habían unas políticas establecidas de manera clara en la educación. Entonces, esa época también se podía evidenciar que el 70% de los niños iban a las escuelas para su formación en primaria y solo el 30% estaban en educación secundaria. Continuamos con la Carta de Belgrado de 1975, uno de los documentos fundacionales en la educación ambiental a nivel mundial. Fue elaborada en el marco del Seminario Internacional de Educación Ambiental, con un propósito de establecer un marco global para la educación ambiental, vinculando grandes problemas de la humanidad. Allí también se buscaba formar una nueva conciencia ambiental en todas las personas, basadas en las necesidades del vivir en armonía con el entorno y promover un desarrollo sustentable. Tenemos en 1977 la conferencia de Tbilisi. Fue un encuentro internacional clave en la historia de la educación ambiental. Allí se miró como un proceso permanente que buscaba formar ciudadanos conscientes, responsables y con capacidad de actuar frente a los problemas ambientales, teniendo como objetivo central tomar conciencia de los problemas ambientales y desarrollar conocimientos y actitudes que permitieran hacer soluciones a los problemas que se presentan. De esta manera se busca una participación activa a todas las problemáticas que hay en el ambiente. En cuanto a Colombia, se establecen los primeros pasos al integrar la educación ambiental en las escuelas, pero no es muy común. Se mira también allí un incremento del 80% en participación de los niños en la primaria. Continuando con el proceso histórico y evolución de la educación sostenible, a partir de 1987, con el informe de Brundtland, se definió el concepto de desarrollo sostenible, destacando la importancia de preparar a las generaciones futuras mediante la educación a nivel global. Se sentó las bases para integrar la sostenibilidad en políticas públicas y educación. En Colombia, sus ideas influyeron en la formación de políticas educativas posterior a la Constitución de 1991, por ejemplo, con la creación de la Ley General de 1994, se incorporó la educación ambiental como parte de un currículo escolar, sirviendo de base para la Meta 4.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este periodo, la cobertura en educación
secundaria alcanzaba aproximadamente el 50% en Colombia. A partir de 1992, en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, se reunieron más de 170 países y generando la Agenda 21 que provocó la educación como herramienta clave para el desarrollo sostenible, recomendando incluir sostenibilidad en los currículos, capacitar a docentes y formar conciencia desde la escuela hasta las universidades. En Colombia, este evento impulsó la creación del Ministerio del Medio Ambiente a partir de 1993 con los proyectos ambientales escolares que promovieron iniciativas escolares desde el cuidado del entorno, como el reciclaje, la conservación del medio ambiente. Además, se fortaleció la formación docente en educación ambiental y se aumentó la cobertura educativa, partiendo que más estudiantes y comunidades participaron en la protección del medio ambiente. Entre los años 2015 y 2014, la UNESCO impulsó la década de la educación para el desarrollo sostenible, promoviendo que la educación incluyera la sostenibilidad, la justicia social y la ciudadanía en general, con énfasis en la formación de docentes y materiales pedagógicos. En Colombia, esta iniciativa fortaleció los proyectos ambientales escolares y universitarios, incorporando temas ambientales en la mayoría de las instituciones educativas, promoviendo la metodología participativa, mejorando la alfabetización, y se expandieron programas universitarios para capacitar a docentes en la sostenibilidad y consolidación de educación como herramienta para una sociedad responsable con el medio y la comunidad. Ok, estimados televidentes, siguiendo con nuestra presentación en el día de hoy, nos vamos a ir al año 2015, cuando se realizó el lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel global. En el año 2015 se lanzaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17, creados por la ONU para mejorar la vida de las personas y cuidar el planeta. Uno de ellos es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que habla sobre garantizar una educación de calidad. Y dentro de este objetivo, la meta 4.7 es muy importante porque pide que en las escuelas se enseñen temas como el desarrollo sostenible, que es cuidar el medio ambiente y nuestros recursos naturales, ¿cierto? Consumir recursos naturales sin comprometer, ¿cierto?, los recursos para las generaciones que nos siguen, obviamente. Los derechos humanos también hacen parte de este Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, respetar la dignidad y la igualdad de todas las personas. También se habla de ciudadanía global, sentirnos parte del mundo y actuar con responsabilidad. ¿Qué ha hecho Colombia o cómo está Colombia en esa materia? Bueno, en el caso de nuestro país, Colombia adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible oficialmente en el año 2018. A través del documento COMPES 3918. Se ha avanzado, ¿cierto? Pero aún hay retos. Por ejemplo, el 88% de los jóvenes asisten a la secundaria, pero solo un 57% entiende lo que lee, ¿cierto? Es decir, estamos un poquito mal en comprensión lectora. Esto significa que muchos estudiantes están yendo al colegio, pero no logran entender los temas de manera un poco más profunda. En los planes de estudio ya se está hablando, ¿cierto?, de sostenibilidad, pero todavía no hay una forma clara y precisa de medir si las instituciones están enseñando bien este tipo de contenido, ¿cierto? ¿Cuál? El tema de la educación o de la sostenibilidad en la educación. Pasamos entonces al 2020. Llega la pandemia del COVID-19.
en el mundo y obviamente Colombia no fue la excepción. La llegada de la pandemia cerró miles de escuelas en todo el planeta. Esto frenó los avances que se venían logrando en educación sostenible. En América Latina muchos estudiantes dejaron de estudiar, ¿cierto? La famosa deserción escolar. También se presentaron grandes dificultades porque no todos tenían acceso a internet o a dispositivos electrónicos para continuar las clases desde casa. Recordemos que la contingencia de la COVID-19 obligó a las instituciones a trabajar en la virtualidad. Entonces no todos tenían un buen teléfono, no todos tenían señal, no todos tenían internet, y eso pues frenó la educación en materia de sostenibilidad y pues en general, ¿cierto? ¿Qué pasó en Colombia? En nuestro país la situación fue un poco más difícil porque solo el 60% de las escuelas en ese momento tenían acceso a internet, lo que afectó seriamente la educación, especialmente en las zonas rurales, que en nuestro país pues hay mucha zona rural dispersa, que fueron los que realmente sintieron el golpe en la educación con el tema de la pandemia. A pesar de esto, pues la cobertura en secundaria subió al 90%, es decir, más estudiantes estaban matriculados, pero la comprensión lectora sí bajó. Solo la mitad de los estudiantes, es decir, el 50%, lograban entender lo que leían en la pandemia, las guías que le entregaban los profes, y pues imagínense la situación. Enseñar temas de sostenibilidad se volvió más complicado durante la pandemia, porque muchos colegios tuvieron que enfocarse únicamente en lo básico debido pues a las dificultades de comprensión, a que todo era virtual, etcétera. Se avanzó solamente en lo básico, es decir, entonces se volvió a retroceder un poco en temas de sostenibilidad. A manera de resumen, desde 1972, cuando se empezó a hablar de educación ambiental, el mundo ha avanzado hasta llegar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año 2015, que piden que todos aprendamos sobre sostenibilidad, que todos aprendamos sobre educación sostenible, que aprendamos a cuidar nuestros recursos naturales, que cuidemos el planeta para que las futuras generaciones también puedan disfrutar de nuestros recursos naturales. En materia de derechos humanos en Colombia, pues ya se está incluyendo en las leyes, o sea, incluido en las leyes el tema de sostenibilidad, lo que tiene que ver con la Ley General de Educación, ¿cierto? La Ley 115 del 94, en donde también hay una parte acerca de la educación ambiental. Muy importante esa temática para nuestro país. En nuestro país ya se está avanzando en temas de huertas escolares, en temas de reciclaje desde las escuelas, y eso es educación en materia de sostenibilidad. Los niños y jóvenes en Colombia en el 2020 podemos decir que tienen acceso a la educación. El 90% de los jóvenes, ¿cierto?, están en secundaria por lo menos. Sin embargo, aún hay muchas dificultades. En lo que tiene que ver con la meta 4.7 del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que tiene que ver con la educación, con la calidad de la educación, es difícil de medir porque no existen indicadores claros. Ese es uno de los grandes problemas. Las zonas rurales siguen siendo las más afectadas por la falta de recursos, y la pandemia del COVID-19 hizo que se perdieran avances, sobre todo en lectura y en la enseñanza de la sostenibilidad.